La provincia de Sevilla, conocida en época musulmana como Isbililla, se ha transformado mucho durante los siglos. A continuación les mostramos la ruta que vamos a seguir siguiendo nuestro itinerario. Buenos días, estamos a sábado 27 y hoy vamos a hacer nuestro itinerario. Ahora vamos a esperar a Celia y después vamos a por Alberto, a ver qué tal sale. Ahí está. Buenos días. No sé quién es, pero... Ya hemos llegado a la Macarena. Ahora vamos a esperar a Alberto y mientras tanto vamos a hacer una fotillo de la muralla, que es nuestra primera parada. Se me va todo. Celia, ¿tienes ganas de hacerlo? Sí, me encanta. Nos va a quedar un trabajo súper chuli. Ahora. Ahora se da cuenta. ¿Qué onda, güey? Buenos días. Hola. La muralla de Sevilla fue construida por una necesidad defensiva. Los almorávides decidieron levantar una nueva cerca para amurallar los caseríos y arrabales que habían sobrepasado los antiguos límites, dejando al mismo tiempo abundantes espacios no urbanizados. Algunos autores sitúan la cronología de las murallas en el año 1125, completándose por el lado del río en los años 1133 y 1134. La muralla se derrumbó en repetidas ocasiones por el lado del Guadalquivir a causa de las frecuentes riadas. Hacia el año 1171 se construyeron los arrecifes escalonados por el lado del Guadalquivir y el sistema de puertas. Ya hemos terminado en la muralla. Ahora ¿Para dónde vamos, chiquis? Salvador. El Salvador. Ya. ¿Y qué era El Salvador? La antigua mezquita. San Salvador. San Salvador. No. No, El Salvador, la iglesia del Salvador. Así que luego se verán las fotitos. Bueno, pues son las 11:15 y acabamos de llegar a la iglesia del Salvador. La iglesia del Salvador se encuentra situada en el solar que ocupaba la antigua mezquita califal de Ibn al-Abbas. La construcción la inició Esteban García en 1674, ejecutando con posterioridad diversas reformas Eufrasio López. Es sede de las hermandades El Amor, la Borriquita y la Pasión. En el patio destacan elementos decorativos de época romana y visigoda. Su fachada principal está compuesta por 3 portadas. La central presenta entablamentos con ángeles tenantes que sostienen el escudo del Agnus Dei y símbolos del reinado de Cristo. En los laterales bustos de los santos Pedro y Pablo. En las fachadas laterales se encuentra la cruz de las culebras, cruz que presidía el cementerio de la parroquia y retablo cerámico del Santo Cristo del Amor. El templo, de estilo barroco, tiene planta rectangular y está dividido en 3 naves distribuidas en 4 tramos, siendo los soportes pilares cuadriculares con columnas adosadas. En cuanto a la vestimenta de la época musulmana, los hombres se vestían con un gamis y unos pantalones con abombamiento en los muslos. Con respecto a las mujeres, hay 6 prendas que son características, que son el hijab, el burka, el niqab, el shaila, el chador y el almira. Las mujeres se vestían de esta manera y se siguen vistiendo así debido a un fundamento religioso, es decir, está escrito en el Corán. Y a su vez, en el Corán también se dice que los hombres no pueden vestirse ni de mujeres ni viceversa. Por otro lado, en el Corán también se explica que no se pueden usar transparencias ni vestimentas que dejen ver la forma de su cuerpo. Bueno, pues ya hemos terminado y ahora el siguiente destino es la Torre del Oro. ¡Nos vamos! Ya hemos llegado a la Torre del Oro, niñas.
Decí hola. ¿Qué hora es? La 12 menos 25. Ah, pues no hemos tardado tanto. Y ahora vamos a echarle las fotos. Vale. Decí adiós. Adiós. La Torre del Oro es una torre albarrana que fue construida durante el siglo XIII, durante los reinos taifa y tuvo innumerables funciones. Su nombre original era Borg al-Azahal, debido al revestimiento de azulejos dorados que brillaban como el sol. Pero durante su restauración en el año 2005 se demostró que era debido a una mezcla de mortero, cal y paja prensada. La torre está dividida en 3 cuerpos. El primero es de planta dodecagonal y fue construido en el año 1220. El segundo fue construido por Pedro el Cruel en el siglo XIV y por último en 1760 tras el terremoto de Lisboa. Su primera función fue la de defender el puerto, que se dice que cerraba la entrada al puerto con una gruesa cadena que cruzaba el río y la conectaba con otra torre ya destruida. Más tarde la torre pasó a ser capilla y prisión. También se dice que servía como refugio a los amantes del rey Pedro I el Cruel. Durante el siglo XVI la torre pasó por un estado casi de ruina, lo que llevó a una restauración que hizo que soportara el terremoto de Lisboa en 1755. Además, esta torre estuvo a punto de ser destruida en 2 ocasiones. Se planteó su demolición para dejar más recto el paso de San Telmo, lo que llevó a una fuerte oposición por parte del pueblo. Y en la actualidad, la Torre del Oro alberga un museo naval relacionado con la vida marinera sevillana. Las mujeres en el Al-Ándalus desempeñaron diferentes trabajos tanto dentro como fuera del hogar. La profesión de gabila comadrona estaba dedicada a la asistencia en parto. También tenía un ámbito legal para testificar en el caso de que un niño muriera al nacer o para verificar el embarazo de una mujer. También hay datos de mujeres que ejercieron la medicina, especialmente enfermeras. En sus prácticas curativas se mezclan la medicina empírica, los productos vegetales y las oraciones. Muchas mujeres libres trabajaban como sirvientas en las casas, haciendo todo tipo de trabajo, con salarios constantes cada año. También había mujeres poetisas. Eso explica la propagación de poetas en la España musulmana. La razón de esta podría estar en que les estaba vetado en los lugares donde la poesía se difundía, como por ejemplo los palacios. El número de poetisas era escaso. Y a lo largo de toda su vida estas mujeres actuaron como varones, no solo en su vida literaria, sino social, actuando, por ejemplo, con un desenfado sexual que solo era permitido a los hombres y que las llevó a ser tildadas de cortesanas. Ya hemos terminado en la Torre del Oro y ahora nos vamos a ir a los Alcázares y haremos una paradita para comer, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estáis? Ah, Guay. y la Torre del Oro, no sé. El sol. Ahí. Ahí está. Con lo bonita que es. Digo. Bueno, pues aquí estamos en la cola para entrar al Alcázar. Ya estamos en el Alcázar. Sí. Ahora, a ver qué nos encontramos. Sí. A ver qué vemos. Y qué Es muy sale. chulo. Sí, se ve que es muy bonito, que hay muchas cositas. Córdoba, Abderramán III, ordenó el levantamiento de un nuevo recinto de gobierno en el flanco meridional de la ciudad. Posteriormente, se añadiría el Alcázar Nuevo de los abadíes. Los almohades, en el siglo XII, completarían las obras de la época árabe con otras edificaciones como la Casa de la Contratación. La mayoría de los hogares en Al-Ándalus eran humildes y podían tener esclavas o sirvientes. En las familias humildes no era frecuente la poligamia, condicionada a las familias ricas, donde los hombres se podían permitir mantener a más de una mujer. En cuanto al papel de la mujer islámica dentro de la familia, esta era el núcleo principal en la estructura social, desempeñando un papel importante como formadora, educadora y transmisora de la cultura y los valores sociales. La familia era patriarcal. Al casarse, la mujer contrae determinadas obligaciones respecto al marido, a cambio de recibir de éste la dote y la manutención. La primera idea que debemos tener en cuenta de la mujer de Al-Ándalus es la subordinación de ésta al hombre, matizando la condición de inferioridad. La actividad central de la mujer en esta sociedad se centraba en la atención del hogar, aunque también podían ser matronas o nodrizas, pero siempre dentro del
del ámbito doméstico y familiar, excluyéndose esta de cualquier actividad en el ámbito público. Ya estamos en la Giralda. Corre, que viene. Irónica que es también. Digo, Sevilla está llena de preciosidades. La Giralda es el antiguo alminar musulmán, que mide 94 metros de altura. El cuerpo de la Giralda, es decir, la parte construida por los musulmanes, se levanta a ladrillo visto y esto llegará hasta la veleta, el giraldillo, que es el que le da nombre a dicha torre. Hasta la mitad de la Giralda se divide en 3 paños verticales, también conocidos como paños de cesta, que decoran con una red de rombos característicos del arte musulmán. Las 4 torres de la Giralda aparecen balcones y ventanas para iluminar las rampas del interior. Esta torre se construyó en 1184 y terminó de construirse en 1248 cuando se colocó el campanario en lo alto. Esta duró así hasta 1365 cuando un terremoto destruyó la decoración superior y se cambió por una más simple. Se empezó a construir en una de las esquinas del patio de los Naranjos. Ya hemos terminado de explicar la Giralda, Sí. que está enfrente nuestra. y ahora vamos a... Los patios de los Naranjos. Ya. Los patios, Los otra patios, vez, el el patio patio. de los Naranjos. No los patios. Qué bonita. Estamos en la Puerta del Perdón, por donde se entra al patio de los Naranjos y como se puede ver tiene elementos característicos musulmanes, pero después de la Reconquista se introdujeron elementos cristianos. El problema es que antiguamente era la entrada, pero hoy no, así que tenemos que dar la vuelta para poder entrar. ¡Uli! ¿Para dónde vamos? Vamos a entrar en el patio de los Naranjos. Pero no tenemos que comer aquí una cola más grande que... Una cola muy grande. Está chiquitita, lo que pasa es que luego da otra vuelta también. No, es grande, es enorme. Sí, sí. La verdad. Pero bueno, todo sea. Sí, digo. Por ahí la Bueno, ya nos queda menos. Saluda. No tiene ganas. Tengo hambre, Vicente. Tengo hambre. Este patio perteneció a la antigua mezquita almohade. Concretamente era el chan de la mezquita y ha sido restaurado en varias ocasiones, aunque aún se puede ver su estructura original y su carácter musulmán. En el centro podemos encontrar una fuente que era el sabid, donde las mujeres musulmanas se lavaban antes de entrar a la mezquita. Tras la conquista cristiana en 1248, este patio se ha usado para otros fines, como por ejemplo el de cementerio. El patio estaba construido por 3 galerías, aunque a día de hoy solamente se conservan 2. Una de ellas, que es la que falta, fue destruida para construir la iglesia del Sagrario, que es la que hemos visto con anterioridad. A este patio se abre la puerta del crucero de la catedral, correspondiendo al lado norte, es decir, la puerta de la Concepción, que se quedó sin acabar hasta el año 1887. El techo de las galerías han sido destruidos, excepto el de la nave del Lagarto, que se conserva en su carácter original. Esta nave recibió su nombre debido al lagarto que cuelga de ella, que en un principio, o sea, cuando era musulmán, era un lagarto disecado, pero a día de hoy se conserva como una de madera. Las mujeres musulmanas de Al-Ándalus practicaron todas las funciones públicas, incluidas las funciones de dirigentes religiosas y portavoces de la comunidad. Desde el comienzo destacó la participación de la mujer en el campo político, aunque su participación estaba restringida a ciertos círculos y con unos límites claros. Uno de los aspectos más negativos de la influencia política de la mujer en las altas esferas del poder era influenciar sobre la sucesión al trono de los hijos, sobre todo las esclavas más cercanas al califa, lo que aumentaron las intrigas y los espías en la corte. La ayuda la encontró en el joven Almanzor, de origen árabe, culto y educado, que sabía utilizar a la gente según su voluntad, con el objetivo de alcanzar el dominio sobre Al-Ándalus. Para los árabes, el conocimiento, la cultura y la inteligencia eran los elementos más importantes que valoraban en las esclavas.
terminado en el patio de los Naranjos. Y Y ahora ahora al barrio de Santa Cruz. Ya. Ya hemos llegado a Santa Cruz. Saluda, chicos. Santa Cruz es por excelencia el barrio más popular y concurrido de Sevilla, por sus típicas y estrechas calles, sus casas señoriales, sus patios cuajados de flores, el murmullo de su fuente, el aroma de azahar, correspondiente con una parte de la antigua judería medieval de Sevilla, junto al barrio de San Bartolomé. Está ubicado en el centro de la ciudad. Limita al oeste con el entorno de la catedral, al sur con los jardines del Alcázar, al este con los jardines de Murillo y al norte con la calle Santa María la Blanca. Tiene su origen en la antigua judería de Sevilla, cuando el rey Fernando III de Castilla conquista la ciudad. Se concentró en Sevilla la segunda comunidad judía más importante de España, tras la de Toledo. En la actual plaza de Santa Cruz estuvo antaño ubicada la parroquia de la Santa Cruz, que dio originalmente su nombre a este barrio. Este barrio es un laberinto, formado por estrechas calles y callejones como las viejas juderías para librarse del abrasador sol del verano sevillano, creando corrientes de aire fresco. El proceso de islamización en la España medieval no modificó la estructura ni la mentalidad que permaneció occidental bajo un barniz de civilización oriental. La mujer andalusí era muy distinta a la que dominaba en el resto del mundo islámico, y esto era debido a varios factores, una de ellas la conquista musulmana. Las costumbres en Al-Ándalus eran las siguientes. Los baños eran muy numerosos y allí no solamente asistían los clientes para lavarse, sino que también se relajaban con un masaje. La tarde estaba destinada a las mujeres y solían acudir 1 o 2 veces por semana. Estas eran atendidas por el personal femenino que las acicalaban, las depilaban, les daban masajes y hasta eran servidas para merendar. La jornada de una mujer en el baño estaba llena de múltiples experiencias y sensaciones. ¿Para dónde vamos, chicos? Vamos ya al último sitio, que es el Palacio de la Guaira. Y los jardines. Y bueno, todos los jardines, todo lo que conlleva todo eso. Ay. Ya Nos nos queda queda un poquito. paseíto y terminamos. Llegué a mi casa así. ¡Última paradita! ¿Cómo va a llegar? ¡Última paradita! Ya estamos aquí. ¡Ya hemos llegado! Ahora vamos a entrar y a Por seguir la con nuestra puerta. explicación. No, La puerta del parque En el lo alto, campanario en lo alto. del Paloma. lo alto del centro. Venga, para seguir con lo nuestro. Llegamos. Los orígenes de estos jardines se remontan al reinado de Al-Mutamid, famoso monarca del reino sevillano, y su nombre proviene de la laguna que allí se situaba, Al-Guaira, donde aquel situaría una serie de huertas ampliadas con miles de olivos, viñas, frutales y palmeras. En los siglos siguientes la zona pasaría de esta época de esplendor a un estado de ruina total y no será reforestado hasta el siglo XVI. Después de un segundo periodo de decadencia, resurge en el siglo XIX, donde se destruirán los últimos restos del palacio musulmán y se construirá el edificio regionalista existente en su interior. Esta parcela quedó dividida en dos, obligando a la separación de los jardines en dos zonas diferentes, entre las cuales pasa la calle de Nueva Apertura, que son las avenidas de Eduardo Dato y Ramón y Cajal. Por último, la intención de estos jardines es de recuperar el carácter histórico inherente del lugar. Entre las mujeres más importantes musulmanas encontramos a Zaida, que era hija o no era del rey de Sevilla, Al-Mutamid. Algunos autores piensan que fue la sexta esposa del rey de Castilla y León, Alfonso VI. Sea como fuere, Zaida desempeñó un importante papel al ser la madre del único varón que las otras esposas del rey no le habían dado, el príncipe Sancho, que hubiese sido el rey de los reinos de Castilla y León de no haber muerto en la batalla de Uclés en el año 1108. Desde el punto de vista musulmán, estaba prohibido el matrimonio de mujeres musulmanas con dirigentes cristianos, por lo que la hipotética unión matrimonial de Zaida con Alfonso VI se entiende con el contexto del momento de debilidad por el que pasaba Al-Ándalus tras la caída del califato omeya, por lo que Zaida fue probablemente utilizada como peón de intercambio en las alianzas políticas que interesaban a los gobernantes musulmanes de los reinos taifa.
Otra mujer importante era Fátima Curruta. Ella tenía bienes y propiedades en Paterna, en el Reino de Valencia. Pedía protección y amparo al rey Pedro IV. Su desdichada historia comienza a los 9 años cuando fue violada por un cristiano con el que tuvo una larga relación e incluso descendencia. Otra mujer musulmana importante fue la Mora de Úbeda. La pérdida de Granada fue una de las grandes tragedias que habían lamentado los musulmanes que vivían en el reino nazarita. La Mora de Úbeda fue testigo de la caída de la ciudad en manos de los reyes católicos. Ella fue una mujer de gran importancia en el panorama cultural y religioso de la Granada conquistada. Mantenía lazos importantes con hombres de la corte nazarí y de familias poderosas que permanecían en Granada tras su conquista y les aconsejaba cumplir las normas religiosas musulmanas. Fue una de las tantas mujeres que en un afán de preservar su religión y cultura intentaban, aunque en la clandestinidad, preservar su identidad. La mujer, como educadora de los hijos, transmitía la cultura prohibida. Gracias al haber escondido libros en las casas, han llegado hasta nosotros legados de la cultura islámica y que no fueron arrasados por el fuego. Algunas otras mujeres importantes musulmanas fueron Lubna de Córdoba, que fue la secretaria de palacio de varios califas de Córdoba, y excelente en matemáticas, gramática y escritura, y especialmente en poesía. Y como Sultana Razia, que dirigió el sultanato de Delhi, creó escuelas y bibliotecas en todo el norte de la India y fue de las primeras mujeres musulmanas que insistía en aparecer sin velo en público. ¡Último vídeo! ¡Ya! ¡Hemos terminado! ¡Qué fuerte! Me voy a quedar Sí. sin pierna. ¿Verdad? Sin Y todavía piernas, es de sin día. brazos, sin todo. Y es de día. Sí, es Vamos dando, ¿no? Chao. Mientras. Si os ha gustado, ¡Dale a like! Dale a like, búscame. Esto es mi En Instagram.